Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Seguimos en la tertulia en este lunes 7 de diciembre del año 2020. Es mesa de análisis político. Nos acompañan Adolfo Fito Garcés, Daniel Buquet, Federico Irazábal. Las elecciones de 1995, 1999 y 2004, en las que Tabaré Vázquez fue candidato a la presidencia, fueron marcando el fin del bipartidismo histórico entre blancos y colorados que había caracterizado hasta entonces a la democracia de nuestro país. En el 94-95 fue electo Julio María Sanguinetti, porque el Partido Colorado obtuvo 32%, pero solo 2 puntos por encima del Frente Amplio, que fue tercero con 30%, lo que implicó que el espectro partidario quedara repartido en tercios. En 1999, cuando se estrenaba el sistema de elección a 2 vueltas, Jorge Valle se impuso en el balotaje de noviembre, pero la coalición de izquierdas había sido la más votada en octubre, con 39%. Finalmente, Vázquez fue electo presidente en 2004, en la primera vuelta, con el 51,6% de los votos, convirtiéndose así en el primer mandatario de izquierda en Uruguay. ¡Festejen, uruguayos! ¡Festejen! ¡Festejen! ¡Que la victoria de ustedes! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Nos detenemos, si les parece, en el Tabaré Vázquez presidente, la primera presidencia, el segundo periodo, que fue diferente, claro. ¿Quién quiere empezar por acá? Bueno, fue el inicio de una era, ¿no? Fue el inicio de 3 gobiernos consecutivos del Frente Amplio. Tabaré Vázquez se había hecho mucho en esos 10 años en que ya no fue intendente, entre 1995 y 2004, había hecho mucho para soltar lastre programático, especialmente a través de la creación del Encuentro Progresista, operación que le permitió quedarse al frente, adelante, asumir el liderazgo del Frente Amplio muy rápidamente. Sí, el Encuentro Progresista implicaba que se sumaba gente proveniente de otros partidos políticos, ¿no? Caso clarísimo, caso emblemático, el de Rodolfo Nigno Boa, que venía del Partido Nacional con su gestión como intendente en el currículum. Le permitió ampliar, generar un nuevo círculo concéntrico de alianzas con algunas figuras importantes, pero le permitió algo aún más importante, insisto, que fue modificar el programa del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene reglas muy rígidas, ¿no? Exige mayorías muy especiales para poder cambiar sus estatutos y su programa. Y con un programa, muchos adentro del Frente Amplio decían, al principio de los 90, con este programa, ¿no? Con un programa como estaba formulado en 1989, no vamos a poder ganar la elección. Hay que moderar el Frente Amplio. Si queremos que sea un partido que abarque a todo el país y no solo un partido de Montevideo, y que no sea solo un partido de izquierda, sino un partido grande, ¿no? Capaz de gobernar, hay que soltar lastre programático. Y eso no se pudo hacer en el Congreso del Frente Amplio en 1994, pero mediante la creación del Encuentro Progresista, inmediatamente después, sí se logró. Es decir, el Encuentro Progresista fue una suerte de bypass a la estructura del Frente Amplio, en donde Tabaré Vázquez tuvo un protagonismo muy especial, que permitió esto, que a su vez permitió o facilitó que durante los 10 años siguientes el Frente Amplio creciera 10 puntos cada elección, ¿no? Uh-huh. ¿No? Del 30 al 40, al 40 al 50. Y entonces, sí, tú lo decías, ¿no? Empieza un ciclo de presidencias del Frente, 2 mandatos de Tabaré, el primero y el tercero, muy distintos entre sí, ¿no? El primero, viento a favor en la economía, el segundo, viento en contra. El primero, Tabaré Vázquez en su máximo nivel de prestigio y de influencia política, acumulando un poder extraordinario. El segundo mandato, ya un Tabaré Vázquez, yo diría, políticamente malherido. En el medio había estado el desafío
formulado por José Mujica, ¿no? En 2008, 2009. A ver, ¿te referís a que después de su primera presidencia Vázquez impulsaba como nuevo candidato del Frente Amplio a Danilo Astori? A eso estás aludiendo, ¿no? Sí. Tabaré Vázquez entre el 2005 y el 2008 tuvo un poder impresionante, ¿no? Creo que se termina estos solo tres años de máximo poder político de Tabaré, se terminan cuando José Mujica decide competir con quien era el sucesor cantado, con Danilo Astori, y decide competir y le gana. Y le gana una pulseada tremenda a la mayoría de la estructura del Frente Amplio, y en especial a Tabaré Vázquez, ¿no? No solo le gana a Astori, ganándole a Astori, también derrota a Vázquez. Y ya no será lo mismo, desde el punto de vista de su poder y su influencia, ese Tabaré Vázquez en el segundo mandato. Y un primer mandato muy enérgico y lleno de ideas y lleno de... Hablábamos en las tertulias en aquellos años, Emiliano, decíamos todo el tiempo, una agenda mucho más grande de la que cualquier presidente debería proponerse. Eso es el comentario que hacíamos en el 2005-2006. De esa superagenda... sí, recordemos, fue la época de la reforma del sistema tributario, la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, la política muy personal de Vázquez, que terminó siendo un gran éxito a nivel internacional contra el tabaco, pero además otras iniciativas que después fueron insignia para el Frente Amplio, como el Hospital de Ojos con las operaciones gratuitas de cataratas, y el Plan Ceibal, que no figuraba en el programa y que pergeñaron entre Brejner y Vázquez, ¿no? Imagínate, una agenda enorme comparada con la agenda mucho más escueta, menos ambiciosa, menos... Bueno, sí. Con menos equipo, eso, ¿no? Del segundo mandato. El primer gobierno fue también el de la creación del Ministerio de Desarrollo Social. En ese caso, en acuerdo con todos los partidos, porque la emergencia era nítida en aquella época, ¿no? Después de la crisis del 2002. Tú decías, la economía en auge. Sí, la economía estaba rebotando después del golpazo brutal aquel, pero la economía levantaba. Claro, habían quedado esas otras huellas que se procuró encarar con esa nueva cartera al frente de la cual estuvo Marina Arismendi, ¿no? Buquet, ¿vas tú ahora? Sí. Como un antecedente más, creo que es importante que Vázquez se puso al hombro la oposición a la reforma constitucional que recién el presidente Lacalle elogiaba tanto, porque ahí tuvo que dar una pelea interna y una pelea en la que ganó contra Sereni y contra Astori y consolidó su liderazgo. Encuentro Progreso, que tal vez también le complicó el balotaje del 99. Estamos con algunos problemas en la comunicación con Buquet, ya se insinuaban antes, creo que vamos a tener que pasar al teléfono para escucharlo bien, ¿no? Daniel está refiriéndose a lo que ocurrió... Siga Fede. A lo que ocurrió con la reforma constitucional que terminó aprobándose en 1996 y que fue un tema de división dentro del Frente Amplio, ¿no? Sereni la impulsaba, Astori la impulsaba, Vázquez la rechazaba, y eso dio lugar justamente a una pulseada. A ver, Fede, parece que tú puedes seguir con eso. No, yo iba a ir por otro lado, en realidad con las comparaciones de los dos mandatos de Vázquez, con el gran siempre planteo contrafáctico que se suele hacer, ¿no? Bueno, ¿qué hubiese pasado si entre medio de los dos Vázquez no hubiese aparecido la presidencia de Mujica, con su particular estilo, con sus distintas distribuciones de poder, con sus formas de hacer diferente, cómo hubiese sido una segunda presidencia de Vázquez? Claramente, de todas maneras, ambas demostraron en sus puntos de partidas diferencias en las integraciones de los elencos, ¿no? La primera presidencia de Vázquez tuvo un plantel de primera línea a nivel de las agrupaciones, con los líderes de las fracciones en los distintos puestos del gabinete. En cambio, esos líderes de las fracciones en el segundo mandato estuvieron en el Parlamento, y el gabinete del segundo gobierno de Vázquez se pareció más a un círculo de confianza, era mucho más vasquista que frente amplista, si se quiere. Y eso también le pudo haber generado, por supuesto, y le generó roces en
en la relación con la estructura del Frente Amplio también, y por supuesto con un rival que era en su momento Mujica, que aparecía como una amenaza, bueno, un rival que ya había sido probado también y que tenía también en sus espaldas un periodo presidencial, y por supuesto una fuerte ascendencia dentro de la estructura del Frente, y sobre todo una fuerte ascendencia a nivel popular. Uh-huh. Por lo tanto, el desafío de esa segunda presidencia, que también tuvo varios traspiés, ¿no? Tuvimos el episodio de Raúl Sendic en esa segunda presidencia. Hubo, por supuesto, algunos anuncios que se prometieron en campaña, como el sistema de cuidados, que no se pudo ejecutar en su totalidad. Por lo tanto, sí, pagó caro algunos costos, digamos, de la administración que estuvo entre medio de sus dos periodos. Y bueno, y en definitiva terminó siendo una presidencia con mucho menos brillo que la primera, con muchos menos logros efectivos, aciertos, a pesar de que, bueno, mantuvo en el rumbo en la economía, no se desplomó, entregó, digamos, un gobierno con cuentas relativamente, por lo menos transparentes en algunos aspectos, no demasiado promisorias para el gobierno entrante, pero creo que hay una diferencia importante en el estilo Vázquez 1 y el estilo Vázquez 2, por lo que pudo hacer. Uh-huh. Me parece que sí. Pero yo destaco siempre el carácter de él de médico, ¿no? Y esa formación fuera de lo común para el elenco político uruguayo, que viene más del ámbito de las letras, ¿no? Hoy Brechner lo comentaba un poco en la entrevista, que era esa capacidad para tomar riesgos y para decidir con un esquema completamente distinto, ¿no? Yo no tengo vínculo absoluto con la ciencia dura, con la matemática, pero siempre admiro y me llama la atención esas formas de razonar y de encarar los problemas de las personas que vienen del mundo de los números y del mundo de la ciencia, capaz que más vinculada a lo natural, que de los que venimos de las ciencias sociales. Y en eso me parece que también le tiene que haber jugado para tomar determinadas decisiones y para encarar la política como lo hizo Vázquez. Sí, Vázquez tuvo varias pulseadas en la interna del Frente Amplio. Hablaban de la pulseada con Mujica, destacaban a Astori como su delfín al final de la primera presidencia, pero con Astori había tenido también sus diferencias y sus enfrentamientos años antes. Bueno, y estuvo también el contencioso con Sereñi. Justamente tú ibas por ese lado, Daniel, hablando de la reforma constitucional del 96. Bueno, sí, yo lo quería marcar justamente como la culminación del acceso de Vázquez al liderazgo del Frente, donde logra, digamos, alinear a toda la fuerza política atrás de su liderazgo, de su figura, y luego, hacia los gobiernos de Vázquez, la distinción entre el programa del Frente Amplio y lo que desplegó, sobre todo en el primer gobierno, estas políticas que mencionaste, y por otro lado, lo que es la impronta personal, ¿no?, que también mencionaste, lo del tabaco, el veto al aborto, el plan Ceibal, digamos, que sin ser una idea de Vázquez, hoy Miguel contó cómo surgió la historia, Vázquez decidió impulsar personalmente y que tal vez sea la única política que traza una línea de continuidad entre el primero y el segundo gobierno con el plan Ibirapitá, que es la parte de adultos mayores del plan Ceibal. Sin embargo, yo creo que la gran diferencia entre sus dos gobiernos tiene menos que ver con la capacidad de Vázquez de liderar y de llevar adelante algunas iniciativas, y más que ver con el propio Frente Amplio, que no logró avanzar del diseño original de transformaciones que se propuso. El Frente Amplio casi que se quedó, no es porque los Frente Amplistas no tengan ideas de qué otras cosas hacer, el problema es que los Frente Amplistas tienen distintas ideas de qué hacer y no lograron ponerse de acuerdo. El tema de educación en el segundo gobierno de Vázquez fue un fracaso, comparado con el relativo éxito de la ley de educación que se aprobó en el primer periodo, ¿no? Las otras reformas fueron más exitosas, la impositiva, la de la salud, la política laboral, etcétera, y por lo menos tuvieron continuidad. Yo creo que
digamos, el Frente Amplio abandonó a Tabaré Vázquez presidente por segunda vez. Lo abandonó en el sentido de que no le dio instrumentos para generar nuevas transformaciones, y entonces Vázquez quedó más pegado a lo que pudo hacer en el primer periodo que en el segundo periodo, donde algunos de sus aspectos, te diría, incluso su carácter conservador, relativamente conservador dentro del espectro de la izquierda política, jugó un papel importante de freno, de moderación a posibles impulsos del Frente Amplio. Y un ejemplo es la ley de medios. La ley de medios que aprobó el Frente Amplio, que ahora está en discusión, fue aprobada, y Vázquez, sin embargo, fue muy moroso para su aplicación, al punto que, bueno, recibió críticas desde adentro en ese sentido. Vázquez no quiso poner en práctica algunas de las medidas que venían siendo impugnadas, incluso cuando la Corte ya fallaba a favor de la constitucionalidad de algunas de esas medidas. Vázquez puso como un freno allí, que entonces ahí hay un Vázquez, vamos a decir, prudente, tal vez excesivamente prudente para algunos, que también tiene que ver con su carácter, digamos, político-ideológico. Otro ejemplo fue la ley de regulación del mercado del cannabis, ¿no?, impulsada en el gobierno de José Mujica, que a Vázquez le tocó continuar implementando, y en cuyo capítulo relativo a cannabis medicinal, digamos, hubo muchas demoras, ¿no? Efectivamente. No se mostraba un entusiasta, a pesar del que él había dicho que apoyaba la regulación del cannabis. Incluso llegó a decir que para él también la cocaína debía estar legalizada y regulada como otras drogas. Él no fue un entusiasta de la promoción, de la producción, por ejemplo, de cannabis, incluyendo además la perspectiva de aprovecharlo como una oportunidad de desarrollo económico, ¿no? ¿Qué dicen? Fito, ¿volvemos contigo? Me quedé pensando en lo que decías, Daniel. Está bien señalar que el Frente Amplio había construido un montón de acuerdos antes de ganar la primera presidencia, y que ya transcurridos 10 años ya el Frente tenía que renovar su programa, tenía que renovar su energía innovadora. Todo eso es muy cierto, ¿no? Por otro lado, sigo pensando que este Vázquez de su segundo mandato tiene algo muy distinto al primero, desde el punto de vista de su propia energía, de sus propias ganas, ¿no?, de su propia capacidad para inventar. Hubo recursos que él no utilizó. Por ejemplo, es cierto que dentro del Frente Amplio no tenían un acuerdo de qué hacer con la política educativa. Bueno, pero si algo pudo haber hecho Tabaré Vázquez en la segunda presidencia, durante su primer año de gobierno, y yo te diría en los primeros meses, era construir un acuerdo con los demás partidos. No era nada difícil acordar con la calle Pou, con Pedro Bordaberry, con Mieres, acordar una reforma educativa. Estaba al alcance de la mano. ¿Tú sí que podía haber hecho un acuerdo afuera del Frente Amplio, discrepando con una parte del Frente? Claro, pudo haberlo hecho. Sin embargo, yo creo que Vázquez... Sí, es decir, no, lo que quiero señalar es, capaz que el ejemplo no es el mejor, pero hay algo que tiene que ver con el propio Frente Amplio, con el propio Tabaré Vázquez, con su propio ciclo vital, con el golpe que significó para él seguramente el no poder imponer el candidato que él prefería en el 2010. Es decir, hay algo en el propio Vázquez, en el desgaste de su propio liderazgo, que yo creo que no podemos omitir. Sin perjuicio de que vos tenés razón, también es el Frente Amplio y sus diferencias lo que obstaculizan el segundo mandato de Vázquez, ¿no? Yo creo que Vázquez, disculpen la interrupción, pero yo creo que el propio Vázquez arrancó con un exceso de impulso en el área educativa. La designación de la ministra de Educación, ¿no?, la incorporación de algunas figuras que tenían, bueno, una visión muy transformadora de la educación, que llegó a enfrentarse a los docentes y a declarar un servicio esencial, lo que fue seguramente un error de visión estratégica, pero no lo podemos acusar de falta de iniciativa o de
o de, digamos, de intención de hacer algo. Lo que pasa es que eso fracasó, tal vez porque no encontró la fórmula para llevarlo adelante, en particular no encontró acuerdo dentro del Frente Amplio, pero yo creo que él arrancó con la intención de zambullirse fuerte en una implementación de una reforma educativa que, bueno, terminó como terminó, con las renuncias de Filgueira, de Mir, y la inoperancia final, digamos, de la política educativa. ¿No te convenció, Fito? No. Es interesante. Ese impulso es muy vasquista, ¿no? Él podría, claro, él además tenía que, fíjate vos, ¿no? Porque hay una parte del problema que tiene que ver con el pacto con Mujica en torno a la designación de la presidencia de ANEP. Entonces, claro, se juntan muchas cosas, se juntan las divisiones internas del frente, se junta que Vázquez en su segundo mandato ya ha tomado nota del poder político que tiene Mujica y se decide a pactar con él. Algunos errores en la implementación, errores de diseño, digamos, de su reforma educativa, ¿no? Se juntan muchas cosas. Pero insisto, hay un Vázquez que ya no es el mismo. El propio Vázquez ya no es el mismo. Pasaron los años, no tiene la energía de antes. No la peleó hasta el final. Esa de la reforma educativa no la peleó hasta el final, me parece. La renuncia hasta el Partido Socialista, o sea, atraviesa un proceso probablemente interno, personal, fuerte desde ese punto de vista, ¿no? En el que llega a abandonar el partido al que estaba afiliado, en el que tiene un momento del ciclo vital que es atendible, ¿no? Fíjate vos que él transcurre todo el mandato sin renovar el gabinete. Un gabinete que tenía problemas de popularidad, que eran notorios. Sí. Seguridad Pública, ¿no? Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior, el caso más nítido, ¿no? Más nítido, pero entonces no renueva el gabinete la propia ministra de Educación, que generaba conflictos importantes, ¿no? En fin, uno podría seguir mencionando. Pero no renueva el gabinete. Él frustra una demanda de renovación que ya estaba claramente en el 2014. Quizás se hubiera podido nutrir de nuevas ideas si hubiera apelado a gente nueva, ¿no? Y no lo hizo. En fin, hay algo que tiene que ver con su propio desgaste como líder, creo. Después de 20 años brillantes, yo creo que él tiene 20 años brillantes, de 1989 al final de su presidencia, de su primera presidencia, y después creo que tiene 10 años donde ya no es el mismo. Recordemos cómo llega Vázquez a la segunda presidencia. Lo ha evocado en estas horas Lucía Topolansky cuando habló de la reunión aquella en la casa de Vázquez, en el Prado, en el año 2014, cuando Vázquez estaba alejado de la política, había tomado esa decisión y sin embargo un grupo de dirigentes va a buscarlo porque entendían que él era la única herramienta, él era el único gancho posible que tenía al frente para pelear la elección, efectivamente. Y Vázquez les contesta que lo va a pensar, que lo va a conversar con su familia y que va a evaluar si la biología se lo permite, ¿no? Exacto. A las pocas horas termina contestando de manera afirmativa. Curiosa esa segunda parte de la respuesta inicial, porque efectivamente la biología le permitió llegar justito hasta el final, ¿no? Y ya sabemos lo que pasó en el último año, con el diagnóstico de cáncer en agosto de 2019, que sobrellevó, ¿no? Porque continuó desarrollando su gestión, pero obviamente ya muy afectado. Además, bueno, con el shock anímico que significó semanas antes el fallecimiento de su esposa, María Auxiliadora, ¿no? Sí, hay momentos donde la biología fue dura, implacable, al final del mandato, no solo la propia, sino en general, ¿no? Y que eso también le hizo pasar un final de su segunda presidencia muy abajo. Cerramos esta edición especial de la Mesa de Análisis Político, hoy en lunes 7 de diciembre del año 2020, el día después del fallecimiento del doctor Tabaré Vázquez, a quien justamente hemos dedicado el examen, la discusión, hoy en estos minutos. Federico Irazábal, Adolfo Fito Garcés, Daniel Buqué, gracias a los tres, han sido muy amables, muy interesante todo como siempre, gracias de nuevo, nos reencontramos en estos días, en otra de las tertulias. ¿Cómo no? Hasta la próxima. Con gusto, Emiliano. Claro que sí, nos vemos.
Hasta pronto.